la UCA. Y con ellos queremos también recordar a tantos mártires que cada día entregan su vida en defensa de la justicia, la paz y la verdad. Seguro que todos nos acordamos lo que hacíamos el 16 de noviembre de 1989, cuando nos enteramos del asesinato de Yaguría, de Martín Baró, de Segundo Montes, de Elba Ramos, de Celina Ramos, de Amando López, de Joaquín López, de Juan Moreno. Han pasado 30 años y creo que podemos decir que han sido 30 años en los que nos hemos sentido todos y cada uno de nosotros y de las miles de personas que están celebrando este aniversario por todo el mundo, empujados por el espíritu para hacer de su lucha nuestra lucha. Aquel 16 de noviembre quisieron acallar su voz y lo único que consiguieron es que muchas más voces se unieran en su grito. Quisieron apagar su luz y lo único que consiguieron es que sigan llenando de luz la historia. Pidámosle a Dios que en esta Eucaristía nos ayude y nos dé fuerzas para trabajar por la justicia, la paz y la verdad, y que su Espíritu nos ayude a llenar de luz este mundo. A la mesa de la creación, cada cual con su taburete. Bienvenidos a esta Eucaristía. Es una Eucaristía sentimental porque todos sentimos y hemos vivido y recordamos, como decía Paddy, aquel día tremendo. Y es una misa que nos hemos puesto de rojo porque es una misa de mártires. Es una cosa curiosa que en la Iglesia hay multitud de mártires. Hay mártires por la Eucaristía, hay mártires por defender la fe, hay mártires por el odio de otras gentes, pero apenas o ninguno hay mártires por la justicia. Monseñor Romero, estos 6 con Julia Alba y Celina que celebramos hoy, mártires por la justicia. No en vano, dice John Sobrino, los mataron porque estorbaban, exactamente igual que a nuestro Señor Jesucristo. Lo mataron porque estorbaba. En este momento están haciendo en la UCA en El Salvador, en la universidad, están con las alfombras de flores, típico desde hace 30 años, están con la procesión de los farolillos, están con la Eucaristía que vendrá después, poco más tarde que la nuestra, porque la hora no coincide, pero nos juntamos a ellos. Cantarán las mismas canciones, sentirán lo mismo que nosotros, añorarán lo mismo que nosotros, sentirán el sufrimiento, el corazón que se nos rompe, pero la alegría también de saber que tenemos buenos intercesores, de saber que aquella gente que conocíamos y queremos, pues es nuestra gente a la que celebramos. Por eso nos unimos a ellos, vamos a reconocernos también pequeños, pecadores, somos un poco desastrosos siempre, y vamos a pedirle perdón al Señor. El Señor está con vosotros. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo:
Esto que contempláis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él dijo: Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, o bien, está llegando el tiempo, no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras y de revoluciones, no tengáis pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Pero antes de todo eso, os echarán mano, os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y hasta vuestros padres y parientes y hermanos y amigos os entregarán y matarán a algunos de vosotros, y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La homilía la vais a oír y la vais a ver en un vídeo que nos ha enviado el padre John Sobrino desde El Salvador. El padre John Sobrino, para quien no sepa, era compañero de los 6, vivían en la misma casa, compartían el mismo pan. Pero en esos días le habían llamado para dar unas conferencias y no se encontraba en la casa, con lo cual se salvó. Se convirtió después un poco en el defensor, en el propagandista, en el amigo que responde ante la gente por sus amigos. Por lo tanto, pues bienvenido este momento. Hace 30 años estaba yo en Tailandia dando un pequeño curso de cristología. Me llamaron por teléfono a la noche de Tailandia y me dieron la noticia. Los 6 jesuitas con quienes yo vivía y convivía y trabajaba habían sido asesinados. A eso añadieron lo que me puso más enojado todavía, que habían asesinado a Julia Elba y Celina. Julia Elba, la madre, Celina, la hija de 16 años, que se habían quedado a dormir en la UCA para evitar tener que salir de noche y pasar peligros. Al día siguiente me dijeron: John, ¿quieres decir algo? Y dije esto: tengo una mala noticia que darles. Han matado a toda mi familia. Y tengo una buena noticia que darles. He vivido con gente buena. Pues esto es lo que quiero volver a decir hoy. Las personas que me escuchan, que sean de Valladolid o sus cercanías, recordarán, como lo hago yo en este momento, muy especialmente a Segundo Montes y a Nacho Martín Baró.
¿Y qué quiero decir de estos 2 y de estos otros 4 que llegan a 6 y de mucha otra gente? Bueno, en primer lugar, que fueron mártires, es decir, no murieron de cáncer de hígado, sino que fueron matados. Y yo les suelo llamar mártires jesuánicos, porque fueron matados como Jesús y por las mismas causas de Jesús. En definitiva, por decir la verdad, con claridad, no en medias tintas, no quedarse en lo políticamente correcto, decir la verdad, defender a los oprimidos, es decir, hacer cosas, acciones para defenderlos. Como universitarios que eran, la acción fundamental era investigar la razón por la cual eran oprimidos, denunciarla y así hacerles sentir también algún consuelo a los oprimidos y a las mujeres oprimidas. Fueron mártires jesuánicos, esa palabra creo que la inventé yo hace unos años, es decir, que fueron matados como Jesús, ¿verdad? Lo cual no hace falta recordar ahora. Sí fueron en vida seguidores de Jesús, es decir, su mirada se dirigió a los pobres reales y a los oprimidos reales. Se movieron a compasión. Su corazón cambió, se vio afectado por tanto dolor e hicieron milagros, como dice el Evangelio, ¿verdad? Solo que los milagros de estos compañeros nuestros pues no eran de los que no existen mucho, ¿verdad? Sí, alguno. Nacho hizo el gran milagro de estudiar a fondo la psicología de la liberación y Montes estudió a fondo la razón por la que había exilados. Nacho además solía los fines de semana ir a lugares de pobres para decir la Eucaristía y tocar guitarra, cantar, que eso le gustaba a él. Y Montes se fue a veces o alguna vez a Honduras a ver qué había pasado de los que salieron, los emigrantes de El Salvador, que se fueron para Honduras. Eso fue hace 30 años. Y también expulsaron demonios. En el Evangelio aparece tantas veces. ¿Qué significa? Intentaron expulsar demonios. Intentaron expulsar la gran injusticia que había en el país. Un compañero suyo, conocido, Ignacio Ellacuría, escribió una vez un artículo porque se puso muy enojado de que el presidente Molina, que había prometido una sencilla reforma agraria, recibió una visita de los grandes terratenientes un viernes y le dijeron al presidente Molina: si usted no se retracta, no echa para atrás en la reforma agraria que ha anunciado, el lunes ya no estará en esta silla, ya no será presidente del país. Entonces Nacho Ellacuría en este caso escribió, esa fue su acción, un editorial, no lo firmó, pero sabíamos que era él, que decía: a sus órdenes, mi capital, ¿verdad? No es a sus órdenes, mi capitán, como dicen los de la legión, los de los ejércitos, para bien o para mal, sino que Ellacuría dijo: a sus órdenes, mi capital. O sea que fueron seguidores de Jesús. Además, con el espíritu de un tal Ignacio de Loyola, San Ignacio, ¿verdad?, que escribió unos ejercicios junto a la Compañía de Jesús, y San Ignacio también a mí, que yo estoy vivo, y a nosotros, nos encomendaba seriamente mirar la realidad,
en la que vivimos, ¿verdad? Que estos hermanos nuestros mártires llamaron pueblos crucificados. Este San Ignacio nos pidió ser honrados con nosotros mismos, ¿verdad? Y preguntarnos qué hemos hecho nosotros para que estos pueblos estén crucificados. Y San Ignacio en algo que es absolutamente ignorado hoy, ¿verdad? Que parece cosa de locos, y si quieren, fue cosa de aquel loco, como loco fue Jesús de Nazaret, y como locos han sido tantos mártires. Nos pidió caminar en pobreza. No quiere decir morirse de hambre, ¿verdad? Contra eso había que luchar, pero caminar en pobreza contra la ambición de riqueza. Estos 6 jesuitas, recuerdo a Nacho y a Segundo, vivieron en comunidad y yo viví con ellos. Y recuerdo bien qué era aquello. No eran ni éramos perfectos, había pleitos algunas veces, pero lo que sí es importante que recuerdo que viviendo en comunidad y haciendo reuniones de comunidad, nunca se preguntaron, nunca nos preguntamos si con tantas persecuciones que ya había contra nosotros, tantos disparates que decían contra nosotros en los periódicos, un paréntesis que espero que entiendan. A Monseñor Romero en los periódicos le dijeron, en un periódico en primera plana, Monseñor Romero vende su alma al diablo. Y en otro periódico, en unas páginas finales, decía, el próximo sábado en no sé qué iglesia van a hacer un exorcismo a Monseñor Romero. A nosotros no nos decían esas cosas, pero que éramos comunistas, que éramos marxistas, que éramos de Medellín. No les voy a explicar ahora porque no hay tiempo qué era eso de Medellín. Simplemente ser buen cristiano y preocuparnos de los pobres, ¿verdad? Pues bien, estos jesuitas, hermanos míos, nunca se preguntaron ni nos preguntamos en las reuniones de comunidad si vamos a abandonar el país. No será mejor irnos. No será mejor hacer el bien, pero desde Francia, desde Alemania, desde España. Nunca se nos ocurrió abandonar el país. Y para terminar, este recuerdo mío, fueron como Jesús de Nazaret, fieles al hacer justicia, ¿verdad? Al decir la verdad, a defender a los pobres, hasta el final, ¿verdad? Pudieran haber dicho, bueno, la verdad que no eran muy viejos cuando los mataron. El Yacuría tenía 59 años. Y Lolo, no sé si llegó a tener 72. Hoy en día serían jóvenes, ¿verdad? El que les habla tiene 80 años, ¿verdad? Entonces, hasta el final. Esto me recuerda a mí mucho lo de los evangelios, sobre todo de San Marcos y de San Lucas. Los evangelios hablan de Jesús que caminaba hacia Jerusalén y él sabía que en Jerusalén tenía sus grandes enemigos y que allí le podían dar muerte. Y sin embargo siguió caminando hasta el final. Solo que en Jesús su final debió ser cuando él tenía, no se sabe exactamente, pero quizás 33, 35, 36 años. Bueno, pues estos jesuitas sabían que algo les podía ocurrir, ¿verdad? Y sin embargo siguieron caminando hasta el final. Mi última palabra en estas que estoy dirigiendo a quienes me escuchen en Valladolid es que, en definitiva, estos son mártires jesuánicos, porque vivieron y los mataron como a Jesús, porque defendieron a mucha gente sencilla, entre otras a 2 mujeres, a Julia Elba, que se escondió en la UCA, tenía 42 años Julia Elba, con su hija Celina, que tenía 16 años. El horror era tal en aquel tiempo.
el horror era tal. En España ya sé que ahora andan algunos preocupados, eso ustedes verán, con las elecciones del 10 de noviembre, eso ustedes verán. Pero el horror de aquel tiempo era tal que a esas dos mujeres que estaban en un cuarto de la UCA, ¿verdad? Pequeñito, escondidas para pasar la noche en paz, siguiendo la orden de no dejar testigos. Pues estuvieron merodeando, abrieron ese cuarto, abrieron otros cuartos, no había nadie, abrieron ese cuarto, encontraron a las dos mujeres y las mataron. Y cuando yo regresé de Tailandia, me encontré con una foto en que se ve a las dos mujeres muertas y a Julia Elba como intentando defender con su cuerpo a Celina, o sea, como acostada o reposando sobre Celina. Entonces termino con lo que comencé. Hace 30 años mataron a toda mi familia. Mala noticia. Pero he vivido con gente buena, buena noticia. Y esa gente buena, con otros muchísimos, ¿verdad? Si recuerda a Monseñor Romero, no creo que nadie se moleste, y muchísimos más. Esa gente buena es la que nos da, por lo menos a mí me da, ilusión para trabajar todavía un poquito y esperanza para que los jóvenes jesuitas que nos siguen y tantos otros, ¿verdad? Algunos estudiantes de la UCA, campesinos y campesinas, sigan viviendo como los mártires, como Julia Elba y Celina, para que este país pues pueda vivir un poquito más en paz.